Buenas noches, iglesia. Dios nos está entregando la instrucción de recordar fundamentos. Durante estos últimos 8 años, si sientes que estás un poco perdido con este tema del reino, este es un regalo para ti. Te está entregando la oportunidad de ponerte al día. Si aún te preguntas por qué hablamos del reino de los cielos desde hace tiempo, esta es la oportunidad de discernirlo. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti y te permita comprender. Si ya desde hace años, aproximadamente 8, te fue entregada esta revelación, será una oportunidad para recordar lo que Dios nos entregó. Es una revelación celestial. Iglesia, el reino de Dios está entre nosotros. Dígale al que está a su lado: el reino de Dios está entre nosotros. Lucas 17, 20, 21. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: mirad, aquí está o allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. El reino estaba prometido desde hacía mucho tiempo en el viejo pacto, y todas esas promesas se cumplieron en Jesucristo. Dios prometió que de la simiente de David vendría un rey cuyo reino no tendría fin, y Jesús es la raíz y el linaje de David. En todas las promesas en la palabra que anunciaban el reino que vimos hace 8 días, observamos que se hablaba tanto de un reino como de un rey. Porque para que exista un reino se requiere que haya ¿qué? Un rey. Y un rey es el representante vivo de su reino. La llegada de ese reino no fue con señales visibles, pero sus señales sí son contundentes para todos aquellos que conocemos la palabra de Dios. El reino de Dios no llegó como esperaban los fariseos, pero definitivamente había llegado. Lo que pasa es que solo el Padre es quien revela al Hijo. Solo el Padre revela a Cristo Jesús, porque todo aquel que ha oído y aprendido del Padre llega a Jesús. Y la ceguera espiritual de muchos ha impedido que muchas personas conozcan a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque toda la Escritura da testimonio de Él, y como dice Lucas 17, el reino de Dios ya estaba entre ellos. El reino de Dios ya estaba presente en el maravilloso ministerio de Cristo Jesús. El fundamento de nuestra fe, iglesia, es creer plenamente que Jesús es el Cristo. Dígale al que está a su lado: Jesús es el Cristo. 1 Corintios 3:11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Iglesia, el reino tiene un dueño, y ese dueño es el Señor. Salmo 22:28. Porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Y en Hebreos 1:8, pero al Hijo le dice: tu trono, oh Dios,
permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Y ese rey ha traído las enseñanzas de su reino para poder permitirnos formar parte del mismo. Esta noche, antes de profundizar en las hermosas características del reino de Dios y de nuestro amado Rey Jesucristo, es necesario hablar de los requisitos para entrar en el reino. Hay requisitos, dígale al que está a su lado, hay requisitos para entrar al reino de Dios. Veamos algunos de esos requisitos a la luz de la palabra. No están todos en orden de importancia. Es necesario enumerarlos para darle un orden a la enseñanza. Y en la palabra se pueden encontrar muchos más requisitos. Hoy vamos a mencionar solo algunos de ellos. Primero, nacer de nuevo. Dígale al que está a su lado, nacer de nuevo. Vamos a leer en Juan 3:5. Vamos a poner mucho cuidado en este texto porque vamos a hablar un ratico de él. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si bien el Señor Jesús está hablando con Nicodemo, todo lo que hablan ellos nos aplica a todos nosotros, porque la palabra de Dios es para que todos la apliquemos a nuestras propias vidas. Nicodemo era conocedor del antiguo pacto, pero desconocía completamente la revelación del reino. Incluso le habla al Señor diciéndole rabí, es decir, maestro. Le habla con respeto porque le dice: nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Pero Nicodemo no tiene idea de que está hablando con Dios mismo, que está hablando con el Rey del reino de los cielos. Para ese momento aún no lo había reconocido. Y el Señor Jesús, ¿qué hace frente a las palabras de Nicodemo? Dice: wow, me visitó un principal. No le dice: gracias, tienes razón, qué bueno que me reconozcas, aprecio mucho que lo digas, estaba esperando un cumplido, qué bueno que alguien importante entre los judíos venga a verme. No, dígale que está a su lado, no,
Él no hace eso. El Señor Jesús inmediatamente le empieza a responder. Es el mismo Dios hablando. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Ese en verdad es muy serio. Es el mismo Dios diciendo, lo que voy a decir es más que cierto, es muy importante. Lo dice aproximadamente, creo que 3 veces en el texto. ¿Me corriges, por favor? Sí, son más. Para hablar con el Señor Jesús, para ver, para entrar y para entender el reino, es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Con la vida biológica y la forma de pensar que tenemos por haber nacido como seres humanos, no podemos entrar en el reino de los cielos. Por eso no se habla ni siquiera de, nos vamos a reencauchar, como si algo del pasado nos sirviera. No, nada de la vieja naturaleza sirve. Aquí no vale ni siquiera reencaucharse. Si uno tiene que nacer de nuevo es porque todo lo pasado debe morir. Dígale al que está a su lado, debe morir. Esa vida anterior viciada, sin importar la edad que tengas, todo lo que el mundo te ha enseñado por fuera de las cosas de Dios, todo eso debe morir. Si quieres entrar al reino de los cielos y pertenecer y permanecer en él, debes nacer de nuevo. De esta manera dejaríamos de vivir en el nacimiento terrenal que conocemos y empezamos a vivir conforme a una nueva naturaleza divina, una naturaleza celestial. Y pueden muchos esta noche, o tal vez los que están escuchando la grabación, estar haciéndose la pregunta que hizo Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La calidad intelectual, académica y religiosa que tenía Nicodemo no le servía para entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen como espiritualmente. No puedes pretender con tu mente entender las cosas eternas. No puedes entender tanta grandeza e inmensidad con la limitación de tu mente terrenal. ¿Cómo será que Nicodemo a esa respuesta espiritual de Jesús le responde con algo de la carne? Le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Nicodemo ya era un hombre adulto. Dice la Biblia textual que Nicodemo era un fariseo, magistrado de los judíos, es decir, era un hombre letrado, sabio, que tenía conocimiento y a pesar de toda esa academia estaba tan confundido que terminó haciendo unas preguntas que no sabemos si eran irónicas o serias, pero sí sabemos que eran completamente antinaturales. Ustedes se imaginan volverse a meter en el vientre de su madre. Y no solo fue una sola pregunta, fueron 2 preguntas. La segunda fue, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Se imaginan eso? Como él no ha nacido de nuevo, no podía pensar más allá de lo natural.
Él se imaginó otra vez entrando en el vientre de su mamá. Tremendo. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Miremos cómo responde. En verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Otra vez, en verdad, es decir, es una cosa seria, es importante. Iglesia, es necesario beber del agua que Cristo nos da, pero para no tener sed, jamás. Es necesario ser limpiados por Él y es necesario recibir el Espíritu Santo para entrar en el reino de Dios. Quien no hace esto no puede entrar en el reino de Dios. Y continúa diciendo el Señor Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La versión NTV dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Pensemos por un momento que si las respuestas que da Nicodemo se dieran, es decir, si logra entrar nuevamente al vientre de su madre, ¿esto sería algo espiritual o carnal, iglesia? Carnal, seguiría siendo carnal. Acabamos de leer que el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Entonces, si eso fuera posible, lo que está planteando Nicodemo, volver a entrar al vientre de su madre, si eso fuera posible, pues volvería a nacer, pero en la carne nuevamente. Eso sería imposible porque la carne es carne, lo del espíritu es espíritu. Por eso el Señor continúa diciendo, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Le dice Jesús, no te asombres de que te haya dicho. Posiblemente Nicodemo estaba asombrado porque él estaba acostumbrado a pensar en los términos de la ley. Nicodemo estaba acostumbrado a pensar qué debía hacer y qué no debía hacer para acercarse a Dios. Y ahora está escuchando que no, que nada de eso le sirve, que se trata de nacer. Dígale al que está a su lado, de nacer. Iglesia, es que nadie se nace a sí mismo. Voy a repetir, nadie se nace a sí mismo, ni siquiera en lo carnal. Como si un bebé quisiera decir, yo voy a nacer hoy. Imposible. O les pregunto, ¿alguno escogió el país en que quería nacer? ¿O su familia? ¿O en la familia donde nació? Usted escogió su nombre. Ni el nombre lo escogimos. Pasa igual. En lo espiritual no se nace uno mismo. Se debe nacer del Espíritu. Y eso es un don ¿de quién? De Dios. Solo en el Espíritu podemos tener vida espiritual. Miremos también que cuando Jesús dice, os es necesario nacer de nuevo, no se está incluyendo Él. Eso es para nosotros los seres humanos. Él es santo desde su concepción. Es más, ¿fue el mismo Espíritu Santo quien lo concibió o no? Sí. Y continúa el versículo 8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le empieza a poner ejemplos naturales.
Dios está asimilando dos ejemplos naturales como el nacimiento y el viento para explicar un principio espiritual. En este pasaje se utiliza la palabra neuma cuando se refiere a viento, y esa palabra significa espíritu, espiritual, viento. Les pregunto, cuando alguno de ustedes siente el viento o la brisa en el lugar donde esté, ¿sabe de dónde viene o para dónde va ese viento que está sintiendo? ¿Alguno sabe? No, nadie sabe. Le dice Jesús, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Solo puede discernir lo espiritual aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es del Espíritu Santo, aquel que sabe de dónde viene y para dónde va. El que es nacido de nuevo sabe que viene de la pobreza espiritual absoluta, de una vida de pecado, y que ahora es rico en Cristo Jesús y en las buenas obras de Dios por su nuevo nacimiento. No sé, pero ustedes, creo que a todos nos ha pasado, uno nunca puede hablar cosas espirituales con personas carnales. Es imposible. Ellos nos ven como que estamos locos. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Nicodemo en este punto ya dejó de dar sugerencias, solo le queda preguntar. Nicodemo, con sus inquietudes inquisitivas, ya ni siquiera quiere participar, solo opta por preguntar y le dice, ¿cómo puede ser esto? Él pregunta porque él quiere entender. Nicodemo estaba en el punto ideal, estaba entregado. Dicen los rescatistas, no sé si hay algún rescatista acá, fuera de almas, además de almas, que cuando una persona se está ahogando, no se le puede ayudar hasta que hace la última velita, hasta que se haya rendido y se haya cansado de luchar. Cuando ya no resiste, solo hasta ese momento puede entrar el rescatista, antes no, porque probablemente se ahoguen los dos. Nicodemo ya estaba allí, ya no opinaba más. Como Job, ¿recuerdan el diálogo de Job? Que se dio cuenta que no sabía nada y tiene que decir, pues de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O como nosotros cuando pensamos que sabemos más que Dios. El Señor Jesús no fue grosero, pero sí lo podemos ver como un llamado de atención a las personas que se ocupan de enseñarle a otros acerca de Él, pero ellos mismos son ignorantes de lo que están hablando. Dice un comentario bíblico, esto es para los que gastan el tiempo en nociones, minucias, curiosidades acerca de la palabra de Dios, pero descuidan lo esencial y lo práctico. Y el Señor le suelta un bombazo. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. O sea, estas cosas que son tan necesarias, tan fundamentales, tan grandes, tan divinas, tan espirituales. Nicodemo era un maestro de Israel, dígale al que está a su lado, era un maestro. Pero solo tenía conocimiento, no entendía las cosas espirituales. ¿Saben qué, iglesia? Hay 4 tipos de personas en este mundo. 4. Ay, dígale al que está a su lado, 4.
Los que solo han nacido una vez, nacieron de su papá y su mamá, terrenales, y no tienen ninguna idea de la palabra. 2, los que han nacido de nuevo, pero no renuevan su entendimiento, que están construyendo con madera, heno y hojarasca. Los que hemos nacido de nuevo, que anhelo y deseo que seamos todos nosotros, y estamos renovando nuestro entendimiento, quienes somos los que acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Y están preparados para el cuarto tipo de persona, los que saben mucho de la palabra y creen que por tener mucho conocimiento de Dios, lo conocen verdaderamente a Él, pero no es así. Personas llenas de Biblia, pero que no han nacido de nuevo, que son como Nicodemo. No lo estamos inventando nada, el Señor nos dejó un ejemplo contundente, que podía conocer aparentemente mucho, pero no entendía ni poquito, ni le hacía vida en su vida porque no lo discernía espiritualmente. A él estaban hablando en otro idioma. Y les digo, iglesia, hay personas así en los púlpitos, predicando aparentemente la palabra, como en el auditorio, muchas personas sentadas en las sillas de las iglesias, aparentemente recibiendo palabra. Te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Cuál de estos 4 tipos de persona eres? ¿Eres nacido solo del papá y la mamá? Ya naciste de nuevo. Si ya naciste de nuevo, estás renovando tu entendimiento. O estás lleno solo de Biblia y conocimiento, pero no has nacido de nuevo como Nicodemo. Mientras no aceptes tu realidad espiritual, no vas a poder ser ayudado. Dígale al que está a su lado, ay, ay, ay. Y el versículo 11 dice, en verdad, miren otra vez, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Otra vez, en verdad, esto es serio. Es el mismo Dios diciendo, lo que voy a decir es más que cierto. Te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Él está testificando del propósito eterno de Dios y asegura que es testigo de primera mano. Y no fue que le contaron, porque dice, de lo que hemos visto. Él da testimonio del Dios Padre. Y ahora nosotros también, los nacidos de nuevo, damos testimonio y hablamos de lo que sabemos. Y añade, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Las personas no nacidas de nuevo no reciben el mensaje del Espíritu. Y así ha sido desde siempre. Versículo 12. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Jesús le ha hablado a Nicodemo de nacer de nuevo y no entendió. Y habló del viento, no entendió. Recordemos que el Señor sabía lo que había en el corazón de los hombres y Él conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces le pregunta, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Volvemos entonces al mismo punto.
Las cosas celestiales se entienden cuando se nace, ¿cuándo? De nuevo. Dígale al que está a su lado, hay que nacer de nuevo. Por eso pueden discernirse espiritualmente. Primera de Corintios dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Iglesia, ¿de qué hablas tú en el día a día? ¿Qué ocupa tu mente? ¿Hablas de cosas eternas? ¿O estás ocupada o ocupado de qué comer, qué beber y qué vestir? Versículo 13. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él está hablando de Él mismo. Él no empezó a existir desde el vientre de María, no, Él es preexistente. Dígale al que está a su lado, Él es preexistente. El Rey del Reino está dando testimonio de sí mismo y es maravilloso. Por eso dice Juan 8, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Este tema es maravilloso. Si usted quiere profundizar en él, lo invito a escuchar en YouTube lo que vimos en su momento en Juan capítulo 3. Por ahora nos estamos ocupando de los requisitos para pertenecer al reino de los cielos. ¿Cuál es el primer requisito? Nacer de nuevo. Siguiente requisito, número 2. Para entrar al reino es necesario hacer la voluntad del Padre. Repite, por favor, hacer. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Wow. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Creer en su Hijo, Jesucristo. Dile al que está a tu lado. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Creer en su Hijo, Jesucristo. Juan 6:40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Y solo conocemos a Cristo si guardamos sus palabras y las obedecemos. Es decir, para entrar al reino de los cielos hay que ser personas obedientes. Dígale al que está a su lado, obedientes. Primera de Juan 2, 3 al 5. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, algunos de los requisitos para entrar al reino: nacer de nuevo, obedecer la voluntad del Padre, que es que creamos en Jesucristo. Y creer y conocer a Jesucristo implica ¿qué? Obedecerle. Requisito número 3. Para entrar en el reino es necesario ser como niños. Dígale al que está a su lado, ser como niños.
Mateo 18:3, y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Como es un niño, es necesario tener contexto. Dicen los estudiosos que en el contexto cultural judío de la época de Jesús, los niños no eran tomados en cuenta socialmente. No se les consideraba como modelo de inocencia, como lo hacemos nosotros hoy, sino como modelo de inmadurez, ignorancia, torpeza. Sin embargo, Jesús llega a romper todos esos esquemas y esta lógica, diciéndole a quienes lo escuchaban que es necesario hacerse como niños para entrar ¿dónde? En el reino de los cielos. Dicen aquí también los estudiosos que el punto de comparación con los niños es el siguiente: no se valen por sí mismos, sino que dependen del cuidado de los demás y confían en quien los cuida, y reciben las cosas no porque se las hayan ganado, haciendo méritos, sino gratuitamente, y no tienen mayor problema con esto. ¿Ven por qué tenemos que ser como niños? Jesús ataca el pensamiento erróneo de que el reino se entra por el mérito y el cumplimiento de las personas, porque la salvación es un regalo. Dígale al que está a su lado: la salvación es un regalo. No es un premio o sueldo por los esfuerzos realizados. Como niños debemos entender que lo que Dios nos ha dado es un regalo en el cual no tenemos autoría, simplemente somos beneficiarios de esa gran bondad de Dios. Además, ser como niño implica ser enseñable, sin tener todas esas taras y vicios de todos nosotros, de aquellos que por costumbre creen que se saben hacer todo bien, aun cuando de acuerdo con la palabra se están equivocando. Porque quien sabe mucho y no se hace como niño por su misma autosuficiencia puede caer en un orgullo terrible. Este es el cuarto tipo de persona que existe, ¿recuerdan? La que acabamos de hablar. No hay nada más peligroso que una persona con una Biblia que no se ha hecho como niño y no ha nacido de nuevo. Ser como niño es tener la humildad de recibir las enseñanzas de Dios sin cuestionarlas. Es abandonar la mente intelectual y cambiar la visión de lo terrenal a lo eterno. El reino de los cielos es de los niños, porque los niños creen y ya. No cuestionan lo que se le está diciendo. No tienen un montón de protocolos como usted o yo, ni suposiciones, ni predisposiciones como la gran mayoría de los adultos. Usted le dice a un niño: mañana vamos de paseo, y simplemente le cree. No pregunta: ¿y en qué nos vamos a ir? ¿Y si hay gasolina en el carro? ¿Y si tenemos plata para hacer ese paseo? ¿Pregunta al niño eso? No, él simplemente cree. Les cuento, ahorita estoy hablando con nuestro pastor de niños, que a los niños en la casa del tesoro se les enseñan los mismos tesoros espirituales que a todos nosotros. Como Jesús, que en el monte no distinguía: sepárenme aquí estos o los otros. No, a todos por igual, jóvenes, niños, hombres, mujeres, a todos se enseñaba por igual. Y son sencillos para todos. Y me contaba el pastor que tienen claro, hoy les iba a tener una linterna y les iba a hablar: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y entienden tantas cosas, todo lo entienden,
hablan voy a citar a Isaías, habla de la ciudad santa y entiende eso. Y están esperando el retorno del Señor, ¿no, mi pastor? Lo entienden, saben que ya vino y saben que va a volver. No están ahí haciendo un montón de marañas cerebrales a ver si disciernen eso. Lo entendieron. Es maravilloso ver cómo un niño entiende la palabra del Señor. Alguna vez escuché a alguien que decía que las escrituras son como un gran río en el cual un niño se sumerge, no se ahoga, pero se mete un conocedor, entre comillas, de la palabra y nunca alcanza a tocar fondo. Aprovecho para decirles, por favor, háblenle a los niños de la Biblia. Nuestro pastor me contaba que les entregan lo que hicieron en la clase precisamente para que usted siga en su casa edificando a su hijo y sepa qué fue la enseñanza que recibió. No dejen que el mundo eduque a sus hijos. La Biblia es para ellos también. Ser como niño no es un llamado a la inmadurez, es un llamado a la sencillez de corazón. Un niño aprende con facilidad y se acomoda a las costumbres de aquellos que se ocupan de su crianza. Así nosotros nos debemos ocupar de conocer y vivir conforme a las costumbres de Cristo, quien nos permite pertenecer a su reino eterno. Les pregunto, iglesia, ¿eres como un niño para creer en Dios? ¿Crees en Dios sin cuestionarlo? ¿Crees lo que Dios habla o estás lleno de protocolos y cuestionamientos al entrar en sus sagradas escrituras? Para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, hacer la voluntad del Padre y asumir la sencillez de un niño. En cuarto lugar, el que quiere entrar al reino de los cielos no puede amar el dinero. Dígale al que está a su lado, no debe amar al dinero. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sirves al reino de los cielos o sirves a las riquezas. Mateo 19 dice: y Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Entonces todos los ricos se van a... No estamos diciendo eso. No es que una persona con muchos bienes no pueda entrar en el reino de Dios. Es que todo aquel que sirve a las riquezas no puede ser, si sirve a la riqueza no puede servir a Dios. Tiene que decidir a quién le va a servir. Por eso en Timoteo dice que los ricos de este mundo no deben poner su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que es el que nos provee. Dígale al que está a su lado, Dios es quien nos provee. Iglesia, ¿sirves a Dios o sirves al dinero? ¿Tienes tu esperanza en las riquezas o en Dios? ¿Puedes entrar en el reino o estás tan lleno de cosas materiales, sean posesiones o preocupaciones, que no cabes por la puerta del reino? Hemos visto 4 requisitos para entrar en el reino de los cielos: nacer de nuevo, obedecer la voluntad del Padre, hacernos como niños, servir a Dios y no a las riquezas.
Y en quinto lugar, no practicar las autopistas de la carne. Gálatas 5, vamos a leerla todos juntos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es necesario, Iglesia, que nos cuidemos de practicar las cosas que van en contravía de la voluntad de Dios y más bien dedicarnos como niños a aprender y a vivir conforme a las manifestaciones del fruto del Espíritu. Practicas las obras de la carne. Practicar es ejercitar, poner en práctica algo. Voy a hacerlo muy despacio. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería. Fomentas las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, las disensiones, las herejías o la envidia y el homicidio. Y no es solo quitar la vida, el que aborrece a su hermano es homicida, dice la palabra. Dile al que está a tu lado, el que aborrece a su hermano. Practica la borrachera o las orgías o haces cosas semejantes a estas. Es el día para decidir aprender a vivir conforme a las manifestaciones del fruto del Espíritu. Y vamos a decirlas todo al tiempo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La próxima semana, si Dios quiere, este tema es muy extenso y es la esencia de todo, porque para allá vamos. Por lo menos yo anhelo disfrutar del reino de los cielos. Queremos anhelar, queremos llegar, queremos ver. Por ahora, vete pensando en los requisitos que Dios nos entregó hoy. Y recuerda que mientras hay vida, hay esperanza, que podemos buscar a Dios mientras Él aún se deja encontrar. Esta semana debemos irnos pensando en ser mejores para poder pertenecer al reino eterno. Nos es necesario nacer de nuevo, obedecer la voluntad del Padre, hacernos como niños, servir a Dios y no a las riquezas, y no practicar las autopistas de la carne. Vamos a estar sobre nuestros pies, por favor, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Señor, aquí está tu iglesia. Todos queremos pertenecer a tu reino, queremos ser parte de él, queremos ser personas nacidas de nuevo, que dan testimonio a tiempo y a destiempo de tu inmensa grandeza. Personas que conocemos tu voluntad y vivimos para obedecerte. Deseamos hacernos como niños y creer en ti
y en las Sagradas Escrituras, para leerlas sin cuestionarlas e ir a ellas como niños recién nacidos, anhelando esa leche espiritual, no adulterada. Queremos que tú seas nuestro único Señor y Dios y servirte solo a ti. Y cada día crecer más y más y ser mejores para ti. Que las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo nos acompañen y hagan parte de nuestro carácter cristiano. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que hagan parte de nosotros y podamos alcanzar la estatura de la plenitud del carácter de nuestro Rey Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga.